Muy buenas noches, unos minutos y damos inicio por favor a la clase. Buenas, buenas noches, maestra. Disculpe, voy entrando a la clase y bueno, manejando, yo creo que en unos 15 minutos llego a mi casa. Claro que sí, Eduardo, no te preocupes. Gracias, maestra. Muy buenas noches, vamos a inicio la clase el día de hoy. Les comento, esta clase va a ser un poquito diferente a las que hemos tenido anteriormente. Vamos a empezar con la retroalimentación de las actividades de la semana pasada. Ya vieron que he estado calificando y vamos a retroalimentar la actividad 5, que es la siguiente. Se las voy a presentar y vamos a hablar un poquito del tema en general, de cómo hicieron esta actividad, qué se les complicó, qué les fue fácil. Les comparto pantalla, por favor, para que veamos la actividad, si es tan amable. Solo permítanme unos minutos, si son tan amables. Compartimos pantalla. Esta es la actividad 5, que es la que entregaron la mayoría de ustedes. Y dice de la forma siguiente. Elabora una tabla de 3 columnas
en donde la acción docente observable, valor que transmite, evidencia pedagógica, cómo se percibe en el aula. Completa mínimo 6 filas usando ejemplos reales de prácticas educativas, no hipotéticos generales, sino acciones concretas del aula. En la tercera columna debes escribir conductas verificables de estudiantes y no opiniones. Vamos a empezar con Elizabeth. Elizabeth, ¿nos puedes explicar un poquito de la actividad que realizaste en esta tarea, por favor? Esta actividad no la realicé, maestra, no me fue posible. De hecho, estaba en proceso de, bueno, de realizar mi tarea. Ok. Pero ah, Adelante, adelante. está ligada a la primera actividad que hicimos, ¿cierto? La planeación de los valores. Efectivamente, efectivamente. Lo único, lo único diferente era completar las 6 filas dando los ejemplos, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Bueno, no sé si podría comentar, no los 6, pero sí alguno de ellos. Por favor, si eres Por tan ejemplo, amable. gracias, de las actividades que yo normalmente realizo, bueno, siempre se reflejan los valores que los chicos tienen, ¿no? Desde el cumplimiento de material, desde entrega de actividades puntual, indicaciones. Entonces, un ejemplo es la responsabilidad. Yo con los alumnos, los ejemplos que se ven reflejados es cuando se les da una indicación un día antes para la entrega de alguna actividad en libreta, y es los chicos que hayan tenido, que hayan hecho la actividad, es dejar la libreta antes de que yo llegue. Y hay unos que, bueno, se toman la molestia, dicen, maestra, yo no la realicé, pero me permite entregarla posterior a la fecha o en la siguiente hora, no importa que valga, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí también no es como el que había mencionado de la responsabilidad, pero la honestidad también es destacable. En cuanto al uso de material. Si yo encargo alguna cartulina, algún papel bond, hojas de colores, material que se necesite para trabajar en la clase, siempre les he dicho, no es que me digan, bueno, yo no lo traje, no voy a trabajar. Denle la solución. Entonces, buscan la manera y cumplen con este material que yo solicité. A lo mejor no es con una comparación en cuanto si te pedí, cumpliste, sí o no. Finalmente, el punto es que realicen la actividad y eso es lo que cuenta para mí y los chicos de esta manera finalmente son responsables con su trabajo, que es en clase. No sé si cuenta como ejemplos claros del valor que se estaría abordando dentro de las sesiones. No, sí cuenta, en Elizabeth manejaste de manera correcta, como esto, el respeto, la honestidad, de que, ok, ¿sabes qué, maestra? No lo pude hacer por tal razón. Sin embargo, me da la oportunidad de entrega posterior, aunque no vale lo mismo que mis compañeros. Pues está bien, es lógico, es parte de mi responsabilidad como estudiante y de como maestro ser claro, ¿sabe qué? ¿O sabes qué? Sí la puedes entregar, pero de 10 vale 7, por ejemplo. Gracias, Elizabeth. Eduardo, a grandes rasgos, ¿nos puedes comentar de la actividad? Claro que sí. Maestra, no tengo bien, ahorita ya revisando bien, no tengo bien a la mano de abajo. No te preocupes, Eduardo, más adelante lo revisamos, por favor.
Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como les iba diciendo, este tema es esa clase muy diferente a la anterior. Vamos a ver videos, vamos a externar nuestro punto de vista en base a el tema que se va a presentar el día de hoy. Les comparto pantalla para que vean cómo se va a estar trabajando en esta ocasión. Ya que estamos en la penúltima clase del módulo. Como les comenté, la clase se llama, o la sesión se llama La educación en valores. Es el mismo tema, pero tenemos otros subtemas que vamos a abordar. El subtema de la semana 4 son los siguientes: la evaluación de la educación en valores, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los valores y la profesión ética. Es el tema que vamos a ver. El propósito de la sesión, o el objetivo de la sesión, es el siguiente: analizar la importancia de la educación en valores dentro del proceso educativo, comprendiendo sus formas de enseñanza-aprendizaje, enseñanza y evaluación, y su relación con los profesionales, con la profesionalización ética, para fortalecer la formación integral de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Les voy a proyectar un caso, un video, y en base a ese video van a estar trabajando qué significa para ustedes o qué ven ustedes en el video. Les voy a compartir pantalla. Solo quiero preguntar que si se escucha o no, por favor, si son tan amables me indiquen. A ver, video. Ahí está. Les comparto pantalla. A ver si se puede escuchar. Me indican, por favor. ¿Se escucha? Sí, maestra, sí se escucha. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades.
Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. A ver, ¿qué pudieron percibir en este corto video que les proyecté? Elizabeth, por favor. Considero que en primera instancia la empatía. Okay. O bueno, por una parte la falta de empatía que tenía con Lorenzo. Un valor que, bueno, también destaca por uno de los personajes. Y se me fue el otro. En la parte de que siempre como que todos quieren encajar. Y al encajar quieren deshacerse de esa parte única o sus habilidades, es esta parte que los destaca, ¿no? Nos olvidamos que todos somos diferentes y es lo que, bueno, nos hace conformar una parte de la sociedad, complementarnos unos a otros. La otra parte es que a veces cuesta el aceptar a los que son diferentes y no sabemos cómo incluirlos, ¿no? Esa era la parte de la inclusión que debe estar siempre o debe formar parte de todos nosotros, y nosotros como docentes, bueno, es algo fundamental que trabajamos.
el, el tomar parte de estos individuos, de estas cabecitas, para, para que se sientan parte de saber trabajar cómo y con ellos, porque esta parte, bueno, aunque parece decir, bueno, te unes, te incluimos en el círculo, pero no es nada más así, ¿no? Tan fácil de decir, vente, intégrate, sino que saber también desarrollar la capacidad de decir, bueno, yo trabajo con lo que tengo, yo trabajo como soy, saber enseñarles a explotar todo su potencial. Ok, Elisa, mencionas algo muy importante, la inclusión. ¿Tú en qué nivel educativo das clase? Estoy en nivel secundaria. En la secundaria, qué difícil es que los alumnos nos acepten. ¿A qué me refiero? Los alumnos de nivel secundaria trabajan con sus amigos, en teoría, en el salón. ¿A qué me refiero? Si el muchacho que está al lado de mí es mi amigo, con él voy a trabajar. Pero cuando el maestro me indica con quién voy a trabajar, me voy hacia un lado. ¿Qué tan diferente es que el maestro haga los grupos a que el niño o el adolescente haga el grupo? Uno. Y dos, si estamos en un grupo externo o diferente al que normalmente trabajamos, ¿cómo se da la inclusión? Elizabeth. Eh, la verdad es un poco difícil porque los adolescentes, bueno, están en una etapa donde ellos quieren saber, quieren pertenecer. Están en la parte de decir, bueno, me identifico con esto, yo me identifico con tu estilo, con tus gustos, con tus intereses, con tus preferencias, etcétera, ¿no? Entonces, ellos en esta parte donde van tomando camino hacia su identidad, ellos siempre quieren trabajar con la parte donde se sienten cómodos, se sienten a gusto, se sienten escuchados, se sienten involucrados, ¿no? Con su círculo, su pequeño círculo social, ¿no? Dentro de la escuela. Nosotros, pues sí, buscamos las estrategias para que todos trabajen con todos, ¿no? No, nadie se quede fuera, pero sí es un poquito complicado porque son personas donde están formando su criterio, donde están formando esta identidad y a veces juicios de valor o sus propios intereses entran de por medio y no permiten que otras personas que sean diferentes a ellos se involucren, ¿no? Ponen de por medio esta barrera y dicen, no, no me gusta trabajar contigo por esto, no me gusta, no me siento bien porque no trabajas igual que yo. Prefieren estar con sus compañeros donde ellos se sienten seguros y no quieren pasar como esa barrera de comodidad, no quieren, eh, mm, ¿cómo decirlo? Sí, salir de su zona de confort, porque para ellos es un poco complicado a veces el hacer estas relaciones, ¿no? Entonces, nosotros, mediante estas estrategias, hacemos que trabajen del lado, desde atrás del salón hasta los que están enfrente, del lado izquierdo, del lado derecho, porque siempre es su círculo cercano. Ok. Elisa, mencionas algo muy importante. La zona de confort del adolescente en ese momento es muy distinto a una persona adulta. Porque el adolescente en la edad de secundaria es muy manipulable. ¿Qué quiere decir esto? Si viene el alumno, bueno, un compañero dice, ¿saben qué? Vámonos a la plaza. Es que me voy a ir a la plaza. Pues si tú necesitas en camión, es que quiero ir a la plaza. Porque, mira, ella va a estar libres, puedes hacer lo que tú quieras, le dice el muchacho. Entonces, por eso son manipulables y creen que son afines a sus compañeros de clase. Lo que no saben que cada persona es diferente y tiene un pensamiento diferente y es normal, es parte de su identidad o de formar su identidad.
Gracias, Elizabeth. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar del video? Maestra, específicamente del video, pues veo que hay situaciones como todas, hay situaciones en la vida real como la este personaje que vimos en el video, y pues lo vemos reflejado en los niños que tienen alguna capacidad, por mencionarlo así, alguna situación diferente tienen los chicos. Entonces ellos se tienen que adaptar al mundo de hoy en día, se tienen que adaptar al mundo, y esa adaptación debe hacerse conforme pues normal, pues es así, y como sociedad nosotros debemos ser un poco empáticos, conscientes de lo que está sucediendo con ellos, de la situación que tienen. Por eso esa importancia de fomentar los valores hacia otras personas, no nada más con alguna situación de los niños, sino alguna condición más de condiciones sociales, económicas, culturales. Y ahí que entran, como yo mencionaba, entran mucho los valores, ¿no? Como individuos, se están adaptando a nuestro entorno, digamos que a nuestras condiciones. Y lo van a hacer un poco despacio o a su manera, a su forma, pero lo hacen. Y esa es la conciencia que debemos dar para el valor que es la empatía. Claro, Eduardo, muchísimas gracias. Algo muy importante, menciona algo, ¿están listos los valores o allá es donde se influyen los valores en la educación o cómo nos incluyen los valores de nuestros papás? Ahorita está muy de moda, y no me van a dejar mentir ustedes, el 50-50. ¿Qué quiere decir? Si el muchacho invita a una señorita a salir porque le gusta o la atrae la muchacha en la edad de la secundaria, dicen 50-50. ¿Qué harían ustedes o qué piensan ustedes de esa modalidad que estamos viviendo actualmente? Elizabeth. Disculpe, se cortó un poquito el audio y no pude escucharla bien. ¿Me podría repetir, por favor? Claro, tenemos la modalidad ahorita de 50-50 o es lo que está sonando muy fuertemente en las redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que si el muchacho invita a salir a una muchacha porque le gusta, le atrae, es el 50-50 que tienen que pagar ambos. ¿Tú qué opinas de eso? Híjole, es una posición muy difícil. Tomar partidos si entras en valores, si entras en éticas, si entras en qué lugar te colocas. Porque, bueno, dentro de la cordialidad, el caballerismo, podríamos decir que el hombre es el que debería pagar, ¿no? Sin embargo, en la, en la época, en el siglo en el que estamos, ya no es equidad, es bueno, en equidad, igualdad de género, estamos como usted lo menciona, 50-50, donde decimos, bueno, también uno como mujer nos permitimos el pagar la salida, ¿no? Que vaya de manera igualitaria esto. Entonces, para mí es un poquito complicado el tomar partido porque no sabría en cómo manejarlos y decir, para mí, Elizabeth, sería sin problema decir 50-50, dependiendo, creo que la personalidad, la persona con la que me encuentre, podría decir, ok, me permito el pagarlo. Sin embargo, pues la persona que invita por educación debería pagar la salida.
Entonces, bueno, esa es mi opinión. Gracias, Elizabeth. Eduardo, ¿tú qué opinas? Este, bueno, en la posición, pues, digamos que tradicional, los valores que están arraigados en una cultura, digamos que podemos denominar machista, se podría decir que el hombre tendría que pagar, pero como bien dice la maestra, entran aquí algunos valores, la conciencia, la forma de pensar, quitándonos esa parte de lo tradicional, pues podría entrar que 50 y 50, ¿no? Y ya depende de la persona que esté ahí en ese momento, los valores que tiene cada uno, y ya, no, pues, lo pago de una manera tradicional, o no sé, mi forma de pensar o en esta parte, pues compartirlo. También ya depende mucho de ambos, de la mujer, porque al final decide la señorita decir, no, pues, yo doy esa parte, ¿no? La intención que tienen cada uno de ellos, la postura que tienen al final del día. Pero, Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias a los que participaron. Como decían ustedes, dependiendo de la educación que tengamos, de la ética que manejemos tanto en la casa como en la escuela, es lo que va a permitir que el adolescente manifieste esa situación. No está mal el 50-50, pero considero, como decía la maestra Elizabeth, de que el que invitó debería ser el que pague la cuenta. No porque sea el varón, no. Porque en la parte de los valores, ¿qué nos inculca la familia o la escuela? El varón es el proveedor de la casa o de una relación entre comillas, porque ahorita la mujer ya puede trabajar también y puede aportar. Pero dicen 50-50. Ok, en un matrimonio, tal vez el hombre gana más y la mujer gana menos. Entonces, ¿cuál es el 50% del valor de lo que debe aportar el varón? ¿Y cuál es el 50% de lo que debe aportar la mujer? ¿Por qué? Porque la mujer, aparte de ser trabajadora, es mamá, es enfermera, es psicóloga, es doctora, es Uber porque lleva y trae a los niños, y el varón se enfoca más al trabajo. No estoy diciendo que no ayude a la casa, sí ayuda, pero menos que la mujer. Con esa iniciación vamos a continuar con la clase. Les comparto pregunta de investigación. Esa pregunta la van a contestar en la plataforma cuando termine la clase. Que vamos a decir, se va a quedar de tarea para que ustedes lo entreguen y tienen hasta el día domingo para enviarlo. Solo vamos a ver cuál es la pregunta del foro que van a responder en base a las lecturas que les mandé el día martes en la plataforma. La pregunta de debate es la siguiente. A partir de las lecturas revisadas durante la semana, el estudiante reflexionará y responderá la siguiente pregunta. La formación en valores dentro de la escuela debe centrarse principalmente en la enseñanza teórica de principios éticos o en la vivencia práctica, y el ejemplo del docente como modelo moral del docente y bueno, principios éticos y en la vivencia práctica, y el ejemplo, el modelo, el docente como modelo moral, y cuál de esas estrategias resulta más efectiva para la formación integral del estudiante. Esas preguntas ustedes las van a contestar al término de la sesión en la plataforma cuando yo se las incluya,
y se envía a Mazará el día domingo, que es 8 de marzo. Vamos a ver el tema, la educación de valores, que es un tema que venimos viendo hace 3 sesiones y continuamos pero con otros subtemas. La educación de valores constituye uno de los pilares fundamentales del proceso formativo, ya que no solo busca la adquisición de conocimientos académicos, sino también la formación integral de la persona. Educar en valores educar en valores implica desarrollar actitudes, principios y normas que orienten el comportamiento humano hacia el bien común, la convivencia armónica y el respeto por la dignidad humana. Luego tenemos la evaluación de la educación en valores, que es un proceso complejo, ya que los valores no solo se miden únicamente a través de exámenes escritos, sino mediante la observación de conductas, actitudes y decisiones cotidianas. Evaluar valores implica analizar cómo los estudiantes interiorizan principios con el respeto, la honestidad y la responsabilidad y la solidaridad. Características de la evaluación de valores: es formativa y continua, no se limita a un momento específico, sino que acompaña todo el proceso educativo. Es cuantitativa, ya que se basa en la observación, el diálogo, la reflexión y la autoevaluación. Es contextual, porque considera el entorno social y cultural del estudiante, que es lo que decían ustedes, el entorno, cómo está, la escuela, cómo funciona, cómo es el ambiente en el que viven, y promueve la autorreflexión, fomenta la conciencia moral y la capacidad crítica. Luego tenemos los instrumentos para evaluar valores, son los siguientes: la observación directa, rúbricas de actitudes, diario reflexivo, estudio de casos, proyectos colaborativos, autoevaluación y coevaluación. Y la finalidad de esa evaluación no es sancionar, sino fortalecer el crecimiento moral de los estudiantes, ayudando a reconocer avances y áreas de mejora. El proceso de enseñanza-aprendizaje de los valores es dinámico y participativo. No se trata únicamente de transmitir conceptos, sino de generar experiencias significativas que permiten al estudiante vivir y practicar los valores. Los elementos del proceso son los siguientes: el docente como modelo, el diálogo reflexivo, la experiencia vivencial y la transversalidad. Permítanme un minuto, por favor.
Una disculpa por la demora. Continuamos con la sesión. La experiencia vivencial y la transversalidad. El docente como modelo, el ejemplo del educador es fundamental, ya que los estudiantes aprenden valores a través de la coherencia entre discurso y práctica. Ponen en práctica lo que han aprendido y en base a esa función el maestro les va a retroalimentar si está bien lo que está haciendo o no. Diálogo reflexivo. Permite analizar situaciones reales y desarrollar pensamiento crítico. ¿Cómo lo hice? ¿De qué manera lo hice? Y lo pude haber hecho mejor si lo realizo de esa forma. Recuerden que el diálogo reflexivo viene después de que realizamos una acción. Ojo, en esa acción o en ese pensamiento podemos modificar la conducta que estamos presentando actualmente y mejorarla. La experiencia vivencial. Actividades como proyectos sociales, trabajo en equipo y resolución de conflictos fortalecen la internalización de valores. Ejemplo, alguien de acá, bueno, alguno de ustedes dos, ha hecho una clase fuera de su salón, de su aula didáctica, es decir, que vayan fuera del salón a hacer una actividad. ¿Cómo les fue con esa actividad? Bueno, no importa qué tipo de actividad, nada más fuera del salón. Exactamente. Hay grupos donde normalmente sí es un poquito complicado organizar los equipos, ¿no? Lo que hablábamos de, nosotros hacemos los equipos, ya tenemos los equipos, o uno determina la cantidad en que se dividen y falta uno, o dos que dicen, no, maestra, ¿se puede involucrar aquí cuando el equipo se hizo de 4, ¿no? O de 3? No falta el alumno que diga que se integre su compañero, su amigo. Eh, Cuando los equipos están hechos y salen al patio a hacer la actividad, depende también la actividad que se realice. Las actividades que he hecho, afortunadamente, han salido bien, les atrae, la hacen, a lo mejor se les dificulta un poquito en tomar como la confianza, en integrarse, en a lo mejor preguntar cómo se va a hacer el ejercicio en el equipo. Hay uno que otro que le cuesta trabajo de igual manera, insisto, en estar preguntando cómo se va a desarrollar. La otra es que cuando ellos encuentran la parte interesante o divertida para ellos, se olvidan que a lo mejor no se hablan, se olvidan que a lo mejor uno de ellos estaba hasta el último de la fila y uno de ellos en la primera. Se olvidan que hay como los lugares, ¿no? Los lugares que ellos toman y es ahí donde considero que se logra un poquito que ellos se integren de manera uniforme a la actividad. Hay otras donde sí, bueno, la conducta y el rechazo se nota y como que no funciona del todo. Gracias, Elizabeth. Eduardo. Disculpe, ¿me podía repetir la pregunta? ¿Alguna vez has sacado a tus alumnos fuera del aula a que realicen alguna actividad? Sí, maestra. ¿Cómo les fue? ¿Cómo viste la atención, la experiencia, la actividad en sí? ¿Cómo la realizaron? Bien, pues son como que más libres a la hora de salir al patio. No hay como que esas barreras estructurales que limitan el espacio. Aquí pueden extenderse, sentirse un poco más liberales en esa cuestión
pueden ampliar su espacio, sentirse un poco más cómodos, se sienten más cómodos, se sienten más expresivos tal vez, porque no hay como que ese límite de los agrupe en un solo lugar. Tienden a dispersarse más, su atención se dispara a todos lados porque obviamente tu atención ya hay más cosas alrededor, ¿no? Se dispara y llegan a no atender algunas indicaciones. Aparte que la voz que uno va, pues ya no se detiene, se va y obviamente no hay tanta atención del caso del maestro. Pues aquí lo que me refiero es que hay ventajas y desventajas en esta parte. Hay más libres de liberar algún pensamiento, opinión o reflexión, pero pues obviamente ya no hay tanta atención al que está enfrente del grupo. Entonces lo que yo sugiero en el principio es pues dar las indicaciones dentro del salón para que cuando se salga al patio pues ya haya algún entendimiento y se salga solamente a hacer lo que lo que se pide. Perfecto, Eduardo. Entonces menciona ustedes que es buena las actividades recreativas fuera del aula porque impulsa la creatividad, la atención de los muchachos y les realiza o les proviene una vivencia que no la van a adquirir si lo tienen en el salón de clase. No porque esté mal la clase, no, sino porque lo estás sacando de su entorno de confort y están viendo que se puede aprender aún estando fuera del salón, del aula escolar. Gracias, vamos a continuar con la clase. Tenemos lo siguiente, la transversalidad. Los valores deben integrarse en todas las asignaturas y no limitarse en una materia en específico. Es decir, que deben estar en todas las asignaturas que tenemos en la escuela. El respeto, la tolerancia, la empatía, el trabajo en equipo, la solidaridad, dependiendo de los casos que se presenten. Ojo. Luego tenemos las etapas de aprendizaje de valores. Tenemos 4 tipos de etapas que son el conocimiento, que es la comprensión del valor. Luego tenemos la aceptación, que es el reconocimiento de su importancia. La tercera, internalización, que es la integración en la conciencia personal. Y la última, que es la práctica, es decir, manifestación en conductas concretas. ¿Qué quiere decir? Para que yo pueda llevar a cabo una conducta, la tengo que conocer, la tengo que aceptar o analizar, la tengo que saber de qué trata para que yo la pueda poner en práctica más adelante. Si yo no la conozco, sería diferente, no podría poner en práctica ese valor. Lo pasamos a la profesionalización ética. Se refiere al desarrollo de competencias morales y principios éticos que orientan el ejercicio responsable de la profesión o de una profesión. No basta con poseer conocimientos técnicos, es indispensable actuar con integridad, justicia y responsabilidad social. En cualquier ámbito profesional, la educación, medicina, derecho, ingeniería, administración, la ética garantiza que las decisiones se tomen considerando el bienestar colectivo y el respeto de los derechos humanos. Elementos de la profesionalización ética. Compromiso con la verdad y la honestidad, responsabilidad social, respeto por la dignidad humana y actualización permanente y cumplimiento de códigos deontológicos, es decir, códigos dentro de la escuela. ¿Cómo nos debemos conducir dentro de la escuela? Ojo, nosotros como maestros, y te lo dicen claramente, tú como maestro en una escuela pública o privada,
Como ética, no puedes subir a ningún alumno a tu auto. Porque no es que vais a hacer algo malo, no. Pero puede pasar una situación como un accidente, como que el niño no aparezca. ¿Y quién lo tenía? Ah, estaba dentro de la maestra o del maestro dentro de su auto. ¿Y qué hacía ella? Si por ética no podemos subir a nadie a nuestro vehículo. Porque esa parte de la ética es la línea muy cortita que se puede romper entre la educación de un alumno o el respeto de un alumno hacia el docente o viceversa. Lo tenemos, la formación ética profesional comienza en la etapa educativa donde se cultiva valores que posteriormente guiará el ejercicio laboral. Una sociedad con profesiones éticos es más justa, equitativa y confiable. Otro ejemplo que les voy a poner. En el salón de clases siempre hay un alumno que sobresale desde sus compañeros porque es muy creativo, muy inteligente, muy amable, muy respetuoso. Pero en una ocasión al muchacho se le quedó o no entregó su tarea y los demás sí. Por ética, aunque me caiga muy bien el muchacho o mi alumno, no le puedo poner 10 porque no entregó una actividad que yo le pedí. Entonces, allá si yo le pongo 10 a ese muchacho, estoy faltando sobre mi ética porque tengo que ver, me cae muy bien, pero no cumplió con una actividad que tenía y que debe entregar en tal fecha. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan, alguna pregunta? No, maestra. Ninguna, maestra. Les voy a compartir un video igual que tarda como 20 minutos que vamos a proyectar y vamos a ver ese video un poquito más adelante.
Se los voy a poner a ver si lo logran escuchar, por favor, y se logra ver. ¿Lo logran ver ustedes? Visiones Sí, maestra, educativas. ya se ve y se escucha. ¿Se ve? Sí, maestra. Ok, continuamos entonces, por favor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visiones Educativas. Hoy abordaremos un tema esencial para la formación integral de nuestros estudiantes: la educación en valores y derechos humanos desde el aula, en un mundo donde los desafíos sociales y éticos son cada vez más complejos. El papel del docente es fundamental para enseñar no solo el conocimiento académico, sino también principios que promuevan la empatía, la equidad, el respeto y la convivencia. Para conversar sobre este tema tenemos con nosotros a una invitada especial, Kimberly Osorto, licenciada en Ciencias Sociales, quien nos compartirá su experiencia y visión sobre los valores, que es algo fundamental, y los derechos humanos, desde la práctica diaria en las escuelas. Vamos a ver, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Kimberly? Y gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tenerte, porque es un tema que considero fundamental, pero que también es un tema que se deja a un lado. Ok, bueno, muchas gracias. La verdad que me siento muy bien, me siento pues muy satisfecha de poder aclarar pues y hablar sobre este tema tan importante, ¿verdad? Y que sobre todo tiene mucho que ver con el ámbito educativo. Bien, cuando hablamos de los derechos humanos, son principios, ¿verdad? Son derechos que nosotros tenemos desde que nacemos. Un minuto, se los vuelvo a compartir, por favor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visiones Educativas. Hoy abordaremos un tema esencial para la formación. Un segundito, por favor. Me está fallando. Integral de nuestros estudiantes. La educación en valores y derechos humanos desde el aula, en un mundo donde los desafíos sociales y éticos son cada vez más complejos. El papel del docente es fundamental para enseñar no solo el conocimiento académico, sino también principios que promuevan la empatía, la equidad, el respeto, la convivencia. Para conversar sobre este tema tenemos con nosotros a una invitada especial, Kimberly Osorto, licenciada en Ciencias Sociales, quien nos compartirá su experiencia y visión sobre los valores, que es algo fundamental, y los derechos humanos,
desde la práctica diaria en las escuelas. Vamos a ver cómo te encuentras el día de hoy, Kimberly, y gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tenerte porque es un tema que considero fundamental. ¿Lo logran escuchar bien? Sí. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Pero que también es un tema que se deja a un lado. Ok, bueno, muchas gracias. La verdad que me siento muy bien, me siento pues muy satisfecha de poder aclarar pues y hablar sobre este tema tan importante, ¿verdad? Y que sobre todo tiene mucho que ver con el ámbito educativo. Bien, cuando hablamos de los derechos humanos, Maestra, yo no son percibo el principios, ¿verdad? audio. Son derechos que nosotros Como que se tenemos está desde que cortando. nacemos y No, que lo que pasa seguramente es que muchas no. personas no tienen o no manejan el ¿Ya tema, sí? ¿verdad? ¿Se ¿Qué escucha? derechos tenemos nosotros? Y sobre todo, los derechos humanos tienen una característica fundamental, que son universales, es decir, ¿Así lo escuchan mejor? No, todavía no se escucha. que nosotros los tenemos desde que nacemos y los tenemos por igualdad. Cuando hablamos de igualdad es que todos los tenemos de igual manera, sin importar raza y sin discriminación alguna. No, maestra, Entonces, sigue si nosotros sin hablamos de escuchar. derechos humanos en Sí. el aula, es muy importante. Permítame un minuto, por favor. Porque desde ahí nosotros partimos con la relación que tienen los valores, ¿verdad? Entonces, yo le digo a mis estudiantes, ustedes para poder ejercer sus derechos deben de cumplir con sus ¿Lo deberes. escuchan? Entonces, Todavía no. siempre yo les pregunto a ellos, ¿qué Sí, derechos maestra, humanos se escucha. conocen? Entonces, el fundamental que ellos siempre conocen es el derecho a la vida. Y de hecho, yo les digo, ese es uno de los derechos más importantes que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Pero se nos olvida. Pero se nos olvida, ¿verdad? Así es. ¿Y de qué manera tal vez se nos puede olvidar? Pues con tanta, por ejemplo, violencia que existe actualmente, ¿verdad? No estamos respetando la vida humana, homicidios, ¿verdad? Agresiones también. Se da mucho también entre las familias y sobre todo en el ámbito educativo, ¿verdad? Porque no podemos dejarlo a un lado. En el ámbito educativo, tal vez no se da la agresión física, pero también se da la agresión psicológica, ¿verdad? Donde tal vez de repente dejamos a un lado lo que son los valores y sobre todo que los chicos o los estudiantes conozcan qué son derechos humanos, ¿verdad? Entonces, nosotros como tenemos aquel propósito no solo de enseñar la teoría de que son derechos humanos o de que son valores, sino que también buscar las estrategias para que ellos puedan entender, o sea, haciendo, practicando a través de lo procedimental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, de ese contexto en el aula, ¿verdad? Porque considera que es importante entonces fomentar los valores y los derechos humanos. Ok, para mí es relevante e importante, ¿verdad? No dejemos a un lado de que los valores se desarrollan en nuestra primera escuela. ¿Cuál sería? La familia, nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, nuestros padres, desde que nosotros estamos bebés y vamos creciendo, entramos a la etapa de la niñez, ellos forjan esos valores en nosotros, ¿verdad? Honestidad, responsabilidad, honradez y sobre todo el respeto. Y creo que también nos desarrolla mucho lo que es la tolerancia. ¿Por qué? Se está trabando mucho, permítanme. Para mí, uno de los valores que se deben desarrollar más en la familia debe ser la honradez, la responsabilidad y el respeto, porque, como dicen, respeto requiere respeto, ¿verdad? Entonces, si mis padres a mí me forjan dentro del hogar que yo debo de ser respetuoso, no importa la edad, ¿verdad? Pueden ser de mi edad, pueden ser mayores o pueden ser adultos mayores. Y yo debo de respetar las opiniones que tienen ellos
siendo tolerante, pero también debemos de tener un límite, ¿verdad? No vamos a aguantar agresiones solo por ser tolerantes, sino que también debemos de tener un límite y decir, bueno, yo respeto tu decisión, pero también yo tengo mi opinión acerca de esto. Entonces, es fundamental. Los valores se desarrollan en nuestro primer hogar, que es la familia, y posteriormente a eso vamos creciendo a la etapa de la niñez y entramos a la escuela, que sería nuestro segundo hogar, ¿verdad? Donde prácticamente nuestros compañeros se vuelven nuestra segunda familia, al igual que nuestros maestros, ¿verdad? Ok, ¿y cómo se puede implementar todo eso que me acabas de decir? Los valores, pero no tomándolo como un tema aparte dentro de lo que es la estructura de una clase. Ujú. Porque cuando se agarra un tema de los valores como un tema aparte, para que no se vea aparte el tema, el niño no le toma importancia, el joven, el adolescente no le toma importancia, el preadolescente. Entonces ahí viene la dificultad. ¿Cómo podemos mantener el contexto de los valores siempre integrándolo dentro de lo que es el aula? Ok. Si bien es cierto, en algunas instituciones educativas se brinda la clase de educación cívica, ¿verdad? Entonces todos los chicos dicen, cívica, solo son valores, familia y cosas así, ¿verdad? Pero yo les digo a ellos, es fundamental esta clase. Aunque ustedes digan, no, nosotros sabemos que la familia, que son los valores, pero ustedes saben qué es lo teórico, pero no saben cómo es lo práctico, ¿verdad? Si a ustedes yo les digo, ¿cuáles son esos valores cívicos, morales, culturales, socioeconómicos? Ellos no me dicen, no me van a saber contestar, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿de qué manera yo lo puedo implementar? Pues buscando actividades, ¿verdad? De repente puedo crear un debate que esté relacionado con situaciones que están pasando actualmente en el país, ¿verdad? Que temas relevantes que a ellos sean de su interés y me puedan ¿Cómo qué debatir. temas relevantes se pueden tocar? Por ejemplo, cuando hay uno de los valores que se llaman valores morales, ¿verdad? Donde nosotros debemos respetar, por ejemplo, la religión que tienen las personas. Entonces, de repente, dentro del aula de clase hay muchos chicos que son cristianos, católicos, o tienen diferentes tipos de religiones, ¿verdad? Entonces, de repente caen ellos de que, no, esta religión es mejor que esta, ¿verdad? Entonces, yo le digo a ellos, bueno, podemos hacer un debate sobre de qué cada quien defiende, por ejemplo, la religión de la que ellos, por ejemplo, van, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros vamos viendo de que cada una de sus religiones, pues, tienen sus, pues, ¿cómo les podría decir? Sus ventajas, ¿verdad? No hay ninguna mala ni una buena, sino que hay que respetar la diversidad que tiene cada persona, ¿verdad? Y otra también sería en cuanto a los partidos políticos. Por ejemplo, este año es lectivo, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo les digo a ellos que se dejan llevar por lo que escuchan los adultos. Es que este partido no me parece o este partido tampoco. Entonces les digo, pero ¿cuál es su criterio? ¿Cuál es su pensamiento crítico en base a ese partido político? ¿Saben ustedes qué es un partido político? Entonces ya me dicen, sí, los partidos políticos, por ejemplo, son los que se encargan en distribuir de quién va a ser el presidente, quién va a ser los diputados, ¿sí? Y todo eso, ¿verdad? Bueno, pero ustedes saben cuál es la propuesta de cada uno. Entonces ya me dicen, no, es que nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen los adultos, ¿verdad? Pero no, deben de tener su propio criterio y de esa manera nosotros vamos desarrollando un debate, ¿verdad? Pero que va dentro del ámbito social y que es actual y que es de interés sobre ello, ¿verdad? Sí, acordémonos que una de las teorías principales es la teoría social, el aprendizaje social. Uh-huh. Entonces el niño va aprendiendo por lo que observa y por lo que imita, uh-huh, en base a los padres, en base a sus compañeritos. Así es. En base a ya en la adolescencia, esa parte de la heterogamia que primero pongo a mis amigos y después a mis padres. Así es. Que cambia ya la postura, ¿verdad? Entonces sí es importante como tratar de que en esos momentos, en esa etapa, estén bien arraigados de los valores. Así es. Porque si no, lo que sucede es que vienen esas válvulas de escape en la vida. ¿A qué me refiero con válvulas de escape? Me refiero a que, como no saben esa identidad del valor que yo tengo como de respeto, uh-huh, como de comprensión, autocomprensión, y no es victimizarse, es hablarse desde el amor. Así es. Entonces, cuando yo soy autocompasivo, me comprendo, entonces pueden venir diferentes tipos de ideologías y van a venir muchos desafíos morales. Así es. Porque nos pueden decir que no existe Dios o uh-huh, que sí existe. Y entonces, aquí es a donde el joven, por eso desde niño, como tú mencionas, el primer principio del valor se crea en el hogar. Después vienen ya los maestros y empiezan a crear esos valores. Lo que sucede es cuando
esos valores en realidad, como tú mencionas, que yo solo hago esa retroalimentación porque me encantó lo que me decís. Es decir, ¿de qué me sirve a mí decirle qué es empatía a un niño si no puede ponerse en los pies de la otra persona? Así es. ¿De qué me sirve hablar a mí acerca del respeto si ni yo mismo me respeto y me agredo verbalmente? Así es. Entonces, creo que eso es importante, y la imitación, ese aprendizaje social, creo que va de la mano para que el joven en las escuelas tenga una mejor convivencia. Considero yo. Ok, tú que estás en el aula de clase, en el día a día, pues cuéntame un poco cuáles son, es decir, es una pregunta un poco abierta, pero al mismo tiempo sensata en el sentido de saber por qué línea irnos, porque tú como maestra te das cuenta cuáles son esos aspectos de los valores que se están alejando mucho de los niños, ya sea por redes sociales, por lo que le dicen los amigos, y etcétera, hasta inclusive los padres, pues también, ¿verdad? ¿Cuáles consideras que pueden ser los mayores valores que se deben de fortalecer en las aulas? Bueno, para mí el principal de los valores que se deben de fortalecer es el respeto, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones dentro del aula de clases se da de que algunos chicos quieren participar pero el miedo a la burla de sus otros compañeros los limita, ¿verdad? Y en ocasiones cuando ya termina la clase se acercan a algunos de mis estudiantes y me dicen, yo me sabía la respuesta, pero a mí me da como pena equivocarme en ese momento y que mis compañeros se rían de mí. Entonces, yo siempre hago énfasis en eso en mis clases. No importa si usted se equivoca, lo importante es el aprendizaje significativo que llegamos con esa clase, ¿verdad? Si usted de repente se va a equivocar en esa respuesta que usted me da, está bien. De los errores se aprende, ¿verdad? Claro. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, cuando uno de sus compañeros estén dando su opinión, ustedes tienen que respetar, ¿verdad? Tener tolerancia también, porque así como usted se puede equivocar en ese momento, usted también se puede equivocar en otra situación, ¿verdad? En otra clase. Entonces, yo forjo mucho eso en la clase de educación cívica. Me encanta la participación de los estudiantes cuando yo les hago preguntas y sobre todo me gusta que ellos relacionen todo con la vida cotidiana, ¿verdad? Porque creo que el aprendizaje así se hace más significativo. Y entonces me encanta forjar en ellos el respeto a las opiniones. Yo los respeto mucho a ellos porque es importante, ¿verdad? Tiene que ser algo recíproco. Si ellos ven que yo no los respeto, ¿cómo voy a esperar respeto hacia ellos de mí, ¿verdad? Entonces, es fundamental el respeto. También la empatía, ¿verdad? De repente hay chicos que tienen dificultades, ¿verdad? No solo porque, digamos, está en esta escuela que es privada, se supone que tiene todos los recursos, ¿verdad? Muchas familias vivimos de diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, de repente tienen algunas complicaciones. Entonces, uno como maestro debe ser empático, ¿verdad? De repente, mire que tuve este problema, no sé si usted me entiende. Claro, si va con justificación, ¿verdad? De que realmente pasó eso, yo puedo ser empática y decir, bueno, no hay problema. Claro. De repente ellos me dicen, mire que yo no pude hacer la tarea porque la impresora se me arruinó. Perfecto, usted puede dibujar y usted puede pintar, ¿verdad? No, por mí Siempre no hay hay que ningún... buscar el plan B. Pues. Correcto. Sí. Con tal usted me lo haga, pero de manera ordenada y que sea clarito, no. O sea, para mí está perfecto. Bien la empatía, ¿verdad? De repente hay chicos que tienen dificultades, ¿verdad? No porque digamos, está en esta escuela que es... se supone que tiene todos los recursos, ¿verdad? Muchas familias vivimos de
diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces de repente tienen algunas complicaciones, entonces uno como maestro debe ser empático, ¿verdad? De repente, mire que tuve este problema, no sé si usted me entiende. Claro, si va con justificación, ¿verdad? De que realmente pasó eso, yo puedo ser empático, bueno, no hay problema. Claro. De repente ellos me dicen, mire que yo no pude hacer la tarea porque la impresora se me arruinó. Perfecto, usted puede dibujar y usted puede pintar, ¿verdad? No, por mí no hay ningún... buscar el plan B. Pues. Correcto. Sí, sí, con tal usted me lo haga, pero de manera ordenada y que sea clarito, no. O sea, para mí está perfecto, les digo. Porque yo entiendo la situación. Yo fui estudiante también, tuve mis limitaciones. De repente, bueno, en el tiempo que yo estuve en el colegio, pues el internet, buscar un lugar donde hubiera internet era bien escaso. El cibercafé tenemos que ir. Correcto. Así es. Y de repente la señal... Unos minutos, por favor, está fallando mucho el internet. Bueno, en base a lo que vimos del video, ¿qué pudieron percibir de dicho video? Que me puedan comentar. Elizabeth. Bueno, era demasiado es mala, cierto, ¿verdad? como comentaba De hecho, la cuando chica, nos pedían hacer los mapas, valores uno tenía se que... dividen, pero finalmente todos comienzan desde casa, ¿no? Nosotros somos como el soporte y los que fortalecen esta parte. Em, en cuanto a, es importante fortalecer algunos de los valores en el aula con los chicos. Eso siempre, ¿no? A través de actividades, también menciona, de manera personal, las oportunidades o los espacios donde no es como de manera específica el estar exponiendo, el estar con diapositivas o algún tema a trabajar con ellos, se prestan las situaciones a que sucede algo y es ahí donde se abre una ventanita y es momento de aterrizarlo y abrir el tema, ¿no? A discusión. El decir, bueno, ¿por qué compartes esto? ¿Por qué te manifiestas de esta manera? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Por qué? Hay un segundito, por favor. Claro. Eduardo, continuamos contigo. ¿Qué opinas del video? Bueno, mencionaba una parte muy importante, es que los alumnos hay que ponerlos a hacer, hay que reflexionar sobre situaciones, debatir conciencia de ellos, de su propio criterio. Yo decía muy importante que dice, no, el adulto siempre le va a dar o decir una propia crítica de lo que está bien y lo que está mal, basado en situaciones pues reales o que pueden suceder en el momento y cómo lo pueden hacer, cómo podemos hacer conciencia, debatir bastante la situación entre ellos desde puntos de vista y de alguna forma nosotros como docentes intervenir haciendo una retroalimentación o haciendo una mediación de lo que orientarlos de lo que es correcto y no que es correcto. No todo se inculca, sí, hay una parte fundamental que se orienta, se da el ejemplo, pero también debemos hacer que el alumno sea más consciente de lo que está realizando. Adelante, Elizabeth. Bueno, como mencionaba, esta parte de trabajar con los chicos en el momento que suceden las situaciones, no falta que el alumno que no le es posible entregar actividades, ¿no? Y se estipula o se determina un puntaje, una fecha, un periodo de tiempo para que ellos puedan hacer su actividad.
En cuanto ellos presentan la actividad, llega el alumno que dice, maestra, no pude realizar esta parte, ¿no? De manera personal, insisto, doy apertura a que ellos puedan expresar, manifestar el hecho del por qué no, justificar el por qué ellos no realizaron la actividad. ¿Se les da oportunidad? Claro que sí, totalmente. Sin embargo, se toma a democracia del salón el decir, ok, tenemos esa situación, su compañero, bueno, no pudo entregarlo. A ver, vamos a determinar si le damos el puntaje total o le damos parcial, ejemplo, ¿no? Hay alumnos donde cabe destacar que por pena o por no querer, a lo mejor, por así decirlo, problemas, evita algún comentario, evita algún punto de vista. Aquí es donde se menciona, ok, chicos, recuerden que en algún momento ustedes pueden estar en esta situación. De igual manera, a todos, por alguna situación, se nos presenta el hecho de no poder realizar alguna actividad. Tomen en Perdí la conexión. Una disculpa, me sacó la plataforma. Está falla mucho el internet. Vamos a continuar. Gracias, Elizabeth, por tu experiencia, por tu práctica, igual que Eduardo. Vamos a continuar con las actividades de esa semana, las cuales sí necesito que le entreguen a más tarde el día lunes de la próxima semana. El día lunes voy a volver a subir otras lecturas para la semana 5, para que podamos consultarlas el día, llevarlas a cabo en el foro el día miércoles y terminar con la sesión ese día, por favor. Les comparto pantalla. Aquí estamos. Tenemos las actividades de la semana 4, que es la actividad 7, mapa de evaluaciones conceptuales, eficaz. Y actividad 8, jerarquización de criterios de evaluación en valores. La primera, ahorita les explico la número 7. La 7 es esta. Actividad 7, mapa de evaluaciones conceptuales eficaz. Instrucciones. El docente proporcionará una lista de conceptos clave, valores, norma, actitud, conducta, evaluación formativa
ejemplo docente, interiorización, ética profesional, responsabilidad social, toma de decisiones. Esa es la lista de conceptos claves que las personas lo tienen que investigar ustedes. 2. El estudiante deberá construir un mapa relacionado, no un mapa mental, decorativo, sino un mapa lógico entre todas esas claves o conceptos que les estoy diciendo. ¿Qué va a hacer? Ya que investigaron los conceptos de cada uno, van a hacer un mapa lógico que englobe estos conceptos que les estoy dando. Y lo van a realizar en donde establezcan jerarquías, conecten conceptos con verbos, favorecer, orientar, regula, evidencia, condiciona y describen menos 3 niveles de relación o de relaciones que se presenten. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? No, maestra. Ok. Y en la siguiente actividad, que igual se entrega el día lunes, que es 9 de marzo, sí, 9 de marzo, y la actividad 8, jerarquización de criterios de evaluación en valores. Instrucciones. El docente entrega la siguiente lista de 12 posibles palabras o evidencias de aprendizaje. Esa lista está en la plataforma. Se las comparto. Son 12 posibles evidencias de aprendizaje. En base a esa lista de evidencias de aprendizaje, ustedes van a hacer lo siguiente. Ordenan los 12 elementos de más válido al menos válido para ti, para evaluar educación en valores. De los 12 criterios que les voy a dar, evidencias de aprendizaje, ustedes los van a ordenar de mayor los van a ordenar del más válido al menos válido para ustedes. Después de separarlos en dos grupos, después lo van a separar en dos grupos. Evidencias de integración de valores y evidencias de conocimiento declarativo. Esas 12 palabras o 12 posibles evidencias de aprendizaje van a ser una tabla en donde van a evaluar o van a dividir esos tipos de criterios o evidencia de aprendizaje, ya saben si es una evidencia de integración de valores o evidencia de conocimiento declarativo. Y por último van a redactar un criterio general de evaluación en máximo 5 líneas. No opinión personal, sino una regla educativa o evaluativa aplicable. ¿Cómo lo realizan en sus salones de aprendizaje? Ustedes. Hasta acá, maestros, maestras, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? No, maestra. Ok. Solo denme oportunidad de ponerlas en la plataforma y con eso cerramos la clase del día de hoy, por favor. Maestra, perdón, nada más en cuestión de la entrega, ¿es el día lunes? El día lunes, ¿por qué? Supuestamente se modificó el plan de trabajo en donde ustedes deben entregar todas las actividades antes de la sesión siguiente. Ajá. Por eso, nada más le comentaba. ¿Está como lo hacíamos antes del martes o me estoy equivocando? No, exactamente, antes del martes, efectivamente. Unos minutos, por favor, lo voy a colocar en la plataforma y continuamos con la sesión.
Bueno, ya tenemos las actividades en plataforma, igual es el foro. El foro tienen hasta el día domingo para contestarlo y las actividades tienen el día lunes para entregarlas. Si tienen alguna dificultad me mandan mensaje y les amplío la fecha de entrega para el martes, por favor. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, maestra, de momento no. No, ninguna. Ok. Gracias, nos vemos. Que pasen buen día, excelente fin de semana. Cuídense. Gracias igualmente, bonita noche. Gracias, maestra. Igualmente, cuídese. Igual tenemos el foro en la plataforma para que lo contestes. Tienes al día domingo para hacerlo. Gracias, que pasen buen día, excelente tarde. Cuídense, nos vemos.